convocatoria que había la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores. Allí está trabajando Iván Antunes, el ministro ya está dando declaraciones. El resultado y hemos seguido con la misma. Sí, Lorena, porque acaba de finalizar lo que es la comparecencia de Lubetkin, donde se habló, entre otros temas, de la posición respecto a la situación en Venezuela, también del tratado Mercosur-Unión Europea y también de las visas con Estados Unidos. Escuchamos las palabras del canciller tras salir de esta instancia. A quien está ahora a cargo. Nosotros estamos monitoreándolo, tenemos nuestro consulado, estamos tratando de proteger a nuestros ciudadanos uruguayos. Sí, somos absolutamente coherentes con cómo lo hemos pensado y cómo hemos trabajado en este periodo. Se le pidió durante la comparecencia definir si el gobierno de Maduro era o no era una dictadura. ¿Qué responde el gobierno uruguayo a eso? Eso lo ha dicho el presidente Orsi, que lo considera una dictadura, pero eso no es ningún tema nuevo. Hay veces que se plantean temas como si fueran novedosos y en verdad desde hace mucho tiempo venimos planteando estos temas. Ministro, también la oposición le consultó respecto a las novedades que podía haber con el visado de ciudadanos uruguayos a Estados Unidos. ¿Hay algún avance? De hecho, la oposición cuestionó que la postura uruguaya de condenar la intromisión de Estados Unidos en Venezuela fue motivo por el cual se aplicó a Uruguay para no dar la visa. Yo creo que lo demostramos con los hechos. Primero que cuando las visas, recuerden que son 75 países, si estamos hablando del tema de las visas, de los cuales ninguno de los 75 sabemos todavía porque estamos en esa lista. Hemos recibido señales muy claras a diferentes niveles de Estados Unidos donde esto es simplemente un tema de pausa y de salida rápida. Esperamos, veremos. Poco podemos hacer, primero porque no sabemos el porqué y además porque si ustedes miran con atención la lista de esos 75, hay países que tienen relaciones más cerca todavía o un poco lejana a Estados Unidos, por lo tanto tampoco hay una lógica. A nosotros simplemente estamos incómodos porque estamos en una lista en la cual no sabemos por qué estamos, en la cual creo que nuestras relaciones con Estados Unidos son excelentes, como nos lo dicen el embajador, lo dijo públicamente el embajador, lo dicen los altos funcionarios del Departamento de Estado, y seguimos trabajando con Estados Unidos a los más diferentes niveles. Y además, porque cuando estamos hablando específicamente de números, estamos hablando de, primero, es un pequeño grupo afectado por esto, naturalmente, son ciudadanos uruguayos, la mayoría, porque tampoco son todos, que están en un proceso de reencuentro familiar en Estados Unidos, estamos hablando de menos de un centenar, contra 32.000 visas de quienes van a ir al Mundial sin problema, quienes van a estudiar a Estados Unidos sin problema, quien va a trabajar a Estados Unidos, nadie de ellos tiene problema. Está claro de que para nosotros sean 100, 80, 50, 30, son uruguayos y nuestra responsabilidad es defender a todos los uruguayos de todas las formas posibles. Canciller, respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿cómo trabaja el gobierno frente a estos sectores que se pueden ver perjudicados? ¿Cuáles son las líneas de trabajo en ese sentido? En primer lugar, tenemos que saber exactamente, y para eso lo que estamos en este momento en la fase de discusión es ratificación o rechazo de un acuerdo ya firmado. Después inicia, y eso esperemos que sea en los próximos días, según lo que nos han dicho los propios legisladores. Después inicia un proceso que es entender quién va a ser realmente afectado y quién no, porque todavía eso no lo tenemos claro y por eso hemos solicitado una serie de estudios al BID, probablemente a la CAF, primero para pararnos claros, con información firme y de ahí empezar a ver, primero, quienes van a resultar con resultados muy positivos, lo decía por ejemplo los productores de arroz, felicidad. Quienes no, naturalmente tenemos que encontrar los mecanismos de protección o de ayuda de alguna manera, porque acá en ninguno de estos acuerdos nadie puede ser afectado centralmente cuando estamos hablando no de tal empresa, estamos hablando de industria. Pero primero tenemos que saber los resultados de los informes sectoriales, que es lo que vamos a empezar a recibir en los próximos meses. Pero también es importante entender que este no va a ser el único acuerdo. Estamos hablando de que tenemos el acuerdo del EFTA, estamos hablando de que tenemos los diálogos con ASEAN. O sea, este es el más importante y que nos va a cambiar. El acuerdo con la Unión Europea y con los 27 países de la Unión Europea nos va a cambiar. Pero nosotros ya hemos abierto demasiados escenarios de juego en los cuales esperemos ir a un nuevo escenario de compensaciones de nuevo tipo. El senador Da Silva dice que el sector lácteo es uno de los más cuestionados, o de los más perjudicados, mejor dicho, por el acuerdo con la Unión Europea. ¿El gobierno tiene la misma información? Estamos esperando los informes. En esto tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos tener percepciones, pero hay que tener los números. Y ahora estamos jugando sobre cosas muy serias. Es el futuro de industrias concretas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es recibir los informes que hemos solicitado, sectoriales, y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Tenemos todo el 2026
para ir en un proceso gradual de adecuación y de pensamiento. El próximo lunes voy a ir nuevamente al Parlamento por tercera vez en una semana, y eso es una linda cosa de la democracia, con el ministro O'Donnell y con técnicos y expertos de varios ministerios para seguir avanzando en este tema del intercambio con... Canciller, le consulto, ¿está trabajando el gobierno para enviar ayuda humanitaria a Cuba? A ver, nosotros siempre cuando podemos de alguna manera dar una mano, tratamos de darla, no siempre lo logramos. Primero estamos pensando, si ustedes se recuerdan, el año pasado cuando se planteó la situación en Gaza en la cual se cortaron todos los elementos alimentarios, lo pensamos exactamente de la misma forma, leche en polvo y arroz, ¿correcto? No pudimos, no hubo forma de trasladar, lo solicitamos a una serie de países amigos, pero no lo concretamos. En enero se planteó ayudar a Chile por el tema de los incendios y mandamos un avión. Tenía otras condiciones de costo. Allí estuvimos. Con los amigos haitianos estamos hablando de todo el tema de trabajar de ayudarlos humanitariamente, son todos ayudas humanitarias, en algunos aspectos, sobre todo relacionados a la limpieza de agua, ¿correcto? Y en el tema de Cuba, si existiera la posibilidad de poder mandar algo de leche en polvo, reitero, ayuda humanitaria, nosotros felices. ¿Cuál es el problema? Tenemos también el problema de la transportación y de llevarlo para allí. Nos han contactado agencias de organizaciones de las Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en los temas alimentarios. Estamos hablando con ellas. Ojalá podamos dar una mano. ¿Cómo se podría resolver? El tema es el traslado y terminar de definir. Siempre va a ser simbólico. Siempre va a ser simbólico. ¿Solo leche en polvo? Podría ser arroz también. Pero de cualquier manera, las cantidades nuestras para lo que estamos leyendo, que es la situación que es en Cuba, sería... Pero de cualquier manera, es una señal, la señal de la solidaridad de Uruguay, no con un país o con un régimen. En este caso estamos hablando de diferentes realidades. De hecho, la que concretamos fue con Chile en enero y fue muy bien recibido por los chilenos. Esto lo estamos evaluando, solo estamos en fase de evaluación. Perdón que vuelva a Unión Europea, Mercosur, porque hay un senador, justamente el colega lo mencionaba, el senador Da Silva, que llamó a su bancada a no votarlo porque falta información. ¿Sería una mala señal si esto sale aprobado solo con los votos del oficialismo? A ver, yo creo que él lo que señaló que está reflexionando, no dijo que no va a votar, que está reflexionando. Obvio que la mejor señal es de que la inmensa mayoría del sistema político uruguayo lo respalde. Y si pierde fuerza eso, naturalmente no es bueno. Pero bueno, cada fuerza política sabe lo que tiene que hacer y nosotros seguimos teniendo una confianza extraordinaria que ojalá la próxima semana o la otra, pero esperemos la próxima semana haya una aprobación mayoritaria. Ya sabemos que no va a ser unánime, pero bueno, así es la vida, pero que sea la amplia mayoría del sistema político que lo pruebe. ¿Cómo ven el tono de los cuestionamientos en sala a legisladores del Partido Comunista? Se los trató de lamebotas y que el gobierno convive con esas realidades. ¿Cómo siguió esa discusión ahí? Los cuestionamientos en sala a los legisladores del Partido Comunista. Eso es parte del debate. Nosotros vinimos acá a informar de los 5 puntos que nos plantearon y informamos los 5 puntos. No hemos recibido, inclusive el hecho de que no haya habido ninguna resolución final o una posición de rechazo por parte de los legisladores opositores, significa que fue un muy buen diálogo dentro de los tensionamientos lógicos que hay en el sistema político democrático, pero yo creo que nos ayudó a todos, a quienes nos escuchamos recíprocamente para seguir avanzando porque tenemos demasiados temas, son todos muy complejos y tenemos que trabajar lo más compacto posible. El Ministerio de Trabajo está trabajando en un proyecto de ley para que las empresas, cuando cierren las mismas, tengan que avisar con un tiempo aproximado de 4 a 7 meses. Sin embargo, esto va mediante el Ministerio de Economía, pero lo que ahora se basa el Ministerio de Trabajo es en la OIT y en la firma de un convenio y un texto que en este caso iría por Cancillería. ¿Usted está al tanto? No, lo tenemos que analizar, lo he leído esta mañana creo, pero son todos temas que tenemos que analizar en el inmediato futuro. ¿El ministro volvió a hablar con Algorta por la invitación que le hicieron en el intento de Durazno a Taiwán? No, yo no hablé nunca con él. Por eso señalé de que son versiones que hemos escuchado. Nunca hemos escuchado una ratificación. Simplemente hemos planteado que eso no es algo que va por buen camino y que nosotros tenemos una clara definición desde 1988 acerca de una sola China y no es el punto que tal o cual uruguayo o uruguaya viaje, pero sí con representación institucional. Eso es una mala señal
y ojalá que cada responsable institucional reflexione al ¿Qué respecto. información aportó sobre el acuerdo con Singapur, que era uno de los puntos también a consultar? Bueno, ahí fue un atraso técnico en relación a que demoramos demasiado y que son aspectos que señalamos de que vamos a corregir para que un escenario posterior sobre un país tan importante como es el caso de Singapur lo podamos resolver más rápidamente. Hasta ahí la palabra del canciller Mario Lubetkin respecto a la comparecencia de hoy.